Hoy tenemos ya la grata presencia a través del hilo telefónico, nada más y nada menos, que del expresidente del conjunto de los Puros Criollos precisamente, ¿no? El general Tito Manjarrés, a quien queremos saludar muy afectuosamente y agradecerle por estos minutos que nos ha regalado para poder conversar, para poder charlar del equipo del Nacional, que entiendo sigue siendo el equipo de sus amores, mi general. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Aquí a través de los micrófonos de Radio Positiva. ¿Cómo está? Un cordial saludo. Muchas gracias, Diego, haberme invitado. Igual para el señor Jarrín, un saludo afectuoso y mis agradecimientos. Bueno, desde luego que ando muy preocupado por la situación que vive el club. Infelizmente, son varios años ya que la situación económica del club impide tener un mejor, un más dinámico despliegue futbolístico, pero hay que entender, el hincha del Nacional debe saber entender que mientras no se solucionen los problemas económicos en el Nacional no será el equipo que nos acostumbró hace años atrás, ¿no? Porque, y no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero yo no conozco un equipo que teniendo problemas económicos haya sido campeón. Así es que la situación del Nacional va a seguir así. Mientras no se priorice el pago de la deuda y se logre equilibrar las finanzas del club, la situación del club va a seguir siendo dramática. Así es que les agradezco y estoy a sus órdenes. Mi general, muchísimas gracias a usted más bien por aceptar esta invitación y conversar con nosotros. Le quiero consultar algo, general, comenzando por esto que usted acaba de mencionar, el tema de la deuda del Club Deportivo El Nacional. En su momento usted, hace pocos años en realidad, considerando el tiempo, estuvo al frente del equipo. ¿A cuánto asciende la deuda del Nacional? Siendo claros, o hasta su mandato al menos, sin saber lo que haya pasado en estos últimos meses. Pero ¿a cuánto asciende esa deuda que se vuelve tan impagable? Porque cada año parece que tiene más problemas. La dirigencia que está al frente, la persona que está al frente del Nacional, parece que tiene más complicada la tarea de terminar de pagar esa deuda. ¿Quién nomás compone, a quién nomás se le debe, general, en el Club Deportivo El Nacional? Mire, Diego, cuando nosotros nos responsabilizamos por la administración del club, recibimos del Nacional con un pasivo de aproximadamente $6,5 millones. Quizás para algunos no es mucho, pero considerando una serie de ingresos que el Nacional perdió, como es por ejemplo la obligatoriedad de ser socio del club para el personal de las Fuerzas Armadas, eso ya no es así. Entonces han tenido repercusiones bastante significativas. Y realmente donde que el club comienza su debacle económica son en dos periodos administrativos. El uno del general Villasís, que se hablaba aproximadamente, no se hablaba, en la realidad ya con números, con auditorías, genera un déficit, un pasivo, como quiera llamarse, de aproximadamente $4 millones en 2 años. Uno a veces no alcanza a encontrar un entendimiento lógico para que así haya sucedido. Y luego viene la administración del doctor Riunda, que igualmente desastrosa. Nos ofreció que iba a hacer una cirugía mayor a las cuentas del Nacional, pero no solucionó nada y al contrario subió la deuda y sobrepasó los $5 millones. Entonces estos arrastres económicos obligan, pienso yo, y obligarán en que primero está el honor de pagar lo que se debe, ¿no? Debería mucha gente. Mire, cuando nosotros recibimos simplemente con este solo número, darse cuenta lo desastroso de la situación económica del club, que no se habían pagado a jugadores casi como ahora, casi como está sucediendo actualmente. No se habían pagado unos 3-4 meses solo de deudas internas del club en pago de sueldos. Hablábamos de más de $650,000, que eso tuvo que arreglarse al vuelo porque si no, no podíamos participar en el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol del año 2016. Entonces, cuando nosotros responsablemente tomamos la decisión, luego de analizar la realidad del club, encontramos que había que honrar las deudas y que había unas deudas tan apretadas, tan cercanas, que realmente nos obligó a preferir pagar las deudas antes que buscar o armar un equipo de primer nivel, porque un equipo de primer nivel cuesta mucho dinero y ustedes lo saben.
Claro que sí. Y así lo hicimos. Sin embargo, ese año 2016 quedamos terceros, clasificados a Copa Libertadores. Y procedimos de esa manera, ¿no? Priorizando las deudas, pagamos hasta donde nos permitía la economía del club. Y cuando yo salí del club, ya el pasivo o la deuda o el déficit, como quiera llamarse, ya estaba bordeando los 3 millones de dólares. Es decir, de 6 millones y medio aproximadamente, le bajamos la deuda a un promedio, a un aproximado de 3 millones de dólares. Eso significa que nosotros hemos pagado más de $1 millón anualmente, y eso es mucho dinero. De tal manera que, planteadas así las circunstancias, hay que repetir que la administración financiera del Nacional es muy difícil. Y hay que entender que primero hay que pagar lo que se debe para poder después comprar carrito, para poder comprar una casita, para poder comprar un terreno, porque si usted no está al día con sus finanzas, bueno, irresponsablemente gastar más de lo que uno recibe. Y esa es, en rápidos términos, es la situación económica del Nacional. Entonces, infelizmente, esa política con la que nosotros manejábamos el Nacional, ustedes me habrán escuchado algunas veces que yo hablaba de una economía de guerra en el Nacional, ya se ha botado por la borda y nuevamente el pasivo del Nacional está subiendo como una espuma en este momento. Y lo único que se consigue con eso es ir alargando cada vez más la posibilidad de recuperarle futbolísticamente al Nacional. Que los dos temas van aparejados, ¿no? Economía y resultados en el fútbol. Qué lástima. General Bajarrés, muchísimas gracias por atendernos. Realmente era muy importante para nosotros, para los medios de comunicación, para la hinchada nacional, el tener la voz de un hombre de tanta experiencia al frente de la institución de los puros criollos como es usted. Y naturalmente hay muchas preguntas que nos envían, que nos hacen y que tratamos de trasladarlas a usted con toda la consideración que se merece como presidente que fue de El Nacional y la campaña que hizo. Usted está hablando precisamente de que redujo esa deuda de Nacional en un 50% prácticamente y además lo clasificó para la Copa Libertadores de América. Situación que lógicamente le dejaba, yo diría, en una buena posición a Nacional como para seguir recuperándose de ese pasivo que es un tormento tremendo en el fútbol ecuatoriano actualmente. Pues para Nacional parecería que la situación es más difícil. Una pregunta que quisiéramos hacerle. ¿Usted considera que esos cambios que se han dado en la parte administrativa de Nacional, y hablando concretamente de la administración que tenía el Ejército, la Marina, la Aviación, las Fuerzas Armadas, y dejar en manos de civiles que comenzó con el doctor Yunda y ahora con la doctora Vallecilla, realmente no le han hecho bien a Nacional? ¿Se ha cambiado un poco ese estilo de manejo del Nacional dentro de la organización, de la disciplina con que se manejaba todo el mundo en Nacional? Yo participo mucho de ese criterio y la verdad es que la experiencia que hemos vivido es el mejor testigo de lo que se puede acotar sobre ese tema. Cuando las administraciones eran netamente militares, nunca hubieron problemas de esta naturaleza, salvo lo que ya dije, la administración del general Villasís, que fue desastrosa para el club, ¿no? Pero en temas futbolísticos no vivíamos así. En temas éticos, señor Jarrín, que es de lo más importante para el militar y para el nacional, y que debe ser para el ciudadano común, la ética y la moral en el club están por los suelos. Nunca había sucedido que el Nacional esté tan desprestigiado éticamente como está ahora. Yo no sé a quién se le ocurrió, no sé si acertó o no acertó, pero dar ingreso a personas que realmente no tienen ni la experiencia ni la altitud, no me refiero a la altura física, pero ni la altitud o la altura para poder manejar un club de tanto prestigio y de tanta ética como el Nacional, eso nos ha hecho mucho daño. La verdad es que procuran utilizar al Nacional como una plataforma para otro tipo de intereses políticos. Ya está demostrado lo que hizo el doctor Yunda. Lo que la señora pretende hacer en cuanto a su prestigio personal, desconozco, pero la verdad es que hay muy poco que creerle a la señora. Y en definitiva,
las administraciones del Nacional, que siempre fueron transparentes, prudentes, honradas, decentes, éticas, morales, se ha perdido. Y recuperar esa ética y esa moral, esa altura moral que tenía el Nacional va a resultar muy difícil. Yo pensaría, como ya he escuchado en algunas redes sociales que me han pasado, porque no soy muy amigo de ese tema, hay mucha gente civil que ya pide que el Nacional regrese a manos militares. Tema que también es difícil, ¿no? Porque ¿quién va a querer hacerse cargo de un club con tanto problema económico? Y la realidad es que sí, yo pienso que hay una gran diferencia entre el manejo administrativo que teníamos los militares, la honradez, la transparencia con que manejábamos, porque de alguna manera era parte de nuestra responsabilidad profesional, porque íbamos en servicio activo a ser presidentes del club. Entonces, de cierta manera, paralelamente o aleatoriamente, también se estaba uno jugando su carrera. Y ahora ya no es así. El Nacional ha perdido el prestigio y el nombre y la ética que tenía hace años atrás. General, de mí le quiero consultar algo en relación a este presente que hoy por hoy vive y atraviesa el equipo de los Pueblos Criollos, que es tan querido y con tantos hinchas y que siempre lo vamos a resaltar como uno de los grandes del país. Hoy por hoy también se le critica a usted, mi general, por algunas letras de cambio que al parecer está buscando cobrar, que se dieron obviamente en su mandato, en su dirigencia, y quisiéramos que nos explique un poquito este tema y que le explique a la gente a qué se debe, de qué se trata ese tema, porque hoy por hoy se dice también, menos mal usted no es muy hincha de las redes sociales, pero allí lo tildan a usted también de uno de los culpables y responsables, mi general, de lo que pasa hoy por hoy con el club, y que además de los problemas que se vienen suscitando años atrás, no solamente en su mandato, sino más bien años atrás, pues que hoy con este cobro de letras de cambio, pues se quiere perjudicar más al club. Si nos puede aclarar, por favor, esta situación también, general, gracias. Con muchísimo gusto, y gracias a esta posibilidad que me permite aclarar ciertas cosas. Infelizmente, mire, para comenzar, el hincha del Nacional no apoya al club. Definitivamente, solamente vivir de la crítica, de la injuria, de la ofensa, no le hace ningún bien al club. Yo veo que hay mucha gente con nombres y apellidos, porque a mí me gusta decir así, el famosísimo doctor Andrade nunca ha apoyado en nada al club, ni con una idea siquiera. Entonces, el lanzar dardos, el lanzar torpedos, afectan a la dignidad de la persona. Y este tema de las 3 letras es muy sencillo de explicar. Mire, la situación financiera del Nacional ya es conocida. Y esta deuda se origina el 27 de noviembre del 2018, cuando la situación financiera del club era difícil. Estábamos cerca de la Navidad y había que tratar de ponernos al día con sueldos. Nosotros nunca hemos llegado a deber más allá de 2 meses. Ahora se debe 8 meses al personal administrativo y 4 meses a los jugadores. Y tuvimos la responsabilidad de buscar dineros, ¿no? Y pretendíamos hacer un préstamo a la cooperativa 29 de octubre. ¿Por qué a la 29 de octubre? Porque gran parte de lo que los padres de familia cancelan por pensiones de las escuelitas, sus hijos en las escuelitas de fútbol del Nacional, se depositan en esa cooperativa. Pero la cooperativa miró la situación financiera del Nacional y nos dijo que no podía hacernos el préstamo. Yo soy socio de esa cooperativa y tengo unos cuentitas de ahorros ahí. Hice yo a mi nombre personal el préstamo de $32,000 era. Y a mí me aceptaron inmediatamente, ¿no? Recibimos, creo que ese dinero recibimos el 27 de noviembre, lo depositaron en mi cuenta e inmediatamente ese mismo momento hicimos la transferencia de esos dineros para la cuenta del Nacional. Y de eso ventajosamente, y desde luego, hay todos los documentos, porque hay el certificado de la transferencia, hay en la cuenta bancaria del Nacional el ingreso de ese dinero, y desde luego, pues el deudor fui yo. Entre paréntesis, debo indicar que todo esto se hizo con conocimiento y aprobación previa del directorio. Tengo las actas, tengo los documentos, tengo el papel de la transferencia que se hizo a la cuenta del Nacional,
tengo el recibo de ingreso de ese dinero al Nacional firmado por el departamento financiero, es decir, todo está debidamente legalizado. Y la verdad les digo, mire, hice otro préstamo en algún momento de otros 40,000 para el Nacional, que en su momento sí me pagaron, pero en este caso las circunstancias de necesidad de pagar primero a la gente que trabaja alrededor del Nacional hicieron que yo, porque hubiese sido muy fácil para mí recuperarme yo mismo el dinero, pero tenía un poquito de calidad moral para primero pagar al resto y luego recuperar lo mío. Desde luego yo pedí al directorio del Nacional, poco antes de salir de la presidencia del club, que se me reconociera la deuda. El directorio, que sabía de todo y conocía de todos los papeles, reconoció la deuda y le dispuso al gerente financiero que busque la forma de arreglar conmigo esa deuda. Y encontró la solución en entregarme unas 3 letras, cada una de $10,000 y un poco más, en diferentes fechas. Desde luego eso no se pudo pagar en la administración interina del general Lara. Y me pidieron que dejara para más adelante. Y la verdad, como la Nacional necesitaba dinero, yo acepté eso. Y no se olviden que en ese trayecto el directorio del general Lara le vendió al jugador, al Balda, a México, y recibió unos dineros. Pero me dijeron que me espere porque tenían que pagar algunas deudas del personal del club, y yo acepté. Y me dieron las letras. Nunca me pagaron ninguna de estas letras. Yo tuve la cortesía de poner una carta a la actual presidenta del Nacional. Eso fue en agosto del año anterior, hablamos más de un año atrás. Le llamé por teléfono con un tiempo prudente a partir de esa fecha. Me contestó la señora, reconoció que había la deuda. Me dijo, palabras casi textuales: mi general, estamos haciendo un préstamo al banco y el resultado me dan el miércoles de la otra semana. Entonces espérese que me den el préstamo del banco para arreglar esa deuda. Yo le dije, bueno señora, yo voy a esperar. Entonces el miércoles de la otra semana yo le llamo. Me dijo, no, mi general, no, ¿cómo va a creer? Yo le llamo a usted. Yo ingenuamente me creí. Hasta ahora estoy esperando la llamada. Yo he llamado como unas 20 o 30 veces. Nunca más me contestaron. Entonces me ha molestado esa descortesía, esa falta de educación. Y lo que yo he pedido, lo que me he visto obligado, es en vista de que nadie del club se ha puesto en contacto conmigo, no me ha quedado otro que el camino de la ley, de la norma, porque téngalo por seguro que ese es dinero bien habido. Son ahorros de no solo míos, es de mi familia, incluso ahí están temas de mis hijos. Y la verdad es que el buen corazón que uno tenga con el club, primero tiene sus obligaciones con su casa. Y no es la primera vez que un presidente del Nacional presta dinero o se endeuda él y arriesga su patrimonio familiar. Lo han hecho varios directorios. Y cuando la gente sana se reconoce, están los papeles, están las cosas muy claritas en el Nacional. La señora me reconoció a mí personalmente. Entonces, de ahí para acá, tratar de decir que o aparentar un margen de duda, me parece que ya es perverso. Bueno. Es decir, general, todos los papeles demuestran que efectivamente la deuda es del Club del Nacional. Lo que pasa es que, claro, el préstamo salió a nombre del general Tito Manjarrés. ¿Es así, general? Sí, eso me decía que yo me vi obligado a hacer el préstamo a nombre personal con conocimiento y autorización del directorio, porque la cooperativa 29 de octubre no quería dar el préstamo al club como tal, porque la situación económica del club era difícil y ellos revisaron nuestros balances y dijeron, la situación de ustedes es difícil, por lo tanto no les podemos dar el préstamo. Lo hice yo. Ventajosamente tengo todos los documentos. En realidad, mire, yo he repetido y a lo mejor canso a veces, pero yo he hecho de la verdad una forma de vida, de la verdad y de la honestidad. Entonces, bueno, dicen que cada ladrón juzga por su condición, ¿no? Entonces, quien cree que yo estoy actuando de mala fe o que estoy actuando bajo la mentira, será porque él su vida tiene que
piense en esa manera. Yo soy un hombre exageradamente recto y toda mi vida he sido así, y en todo. Así es que lo que yo digo es la verdad más absoluta y tengo todos los documentos probatorios en ese sentido. General, le quiero consultar también algo, por favor. En su administración, ¿existió también este tema de el complejo del Nacional, de este riesgo de embargamiento con el problema del cuerpo de ingenieros del Ejército? Porque recién nomás surgió también esta novedad, ¿no? De que el complejo del Nacional podía ser hasta embargado porque no se habían cumplido con algunos pagos. Y fue un tema también que molestó mucho a la gente. ¿Cómo se manejó ese tema en su administración, que hasta el día de hoy sigue también causando algunos inconvenientes, por favor? Ese es otro bonito tema y usted me está dando justo en las preguntas que yo tengo que aclarar. Mire, esta deuda con el cuerpo de ingenieros se origina en la administración del general Villasís, cuando él pide prestado al cuerpo de ingenieros $500,000. El entonces comandante coronel Cristóbal Carrillo le dice: mi general, no puedo hacer eso porque estos son dineros del Estado, son dineros públicos, el Nacional es una institución privada y yo no puedo prestar ese dinero. Pero viene la presión del general y realmente le obligan a que el coronel Cristóbal Carrillo le preste al Nacional $500,000. Luego agotaron los $500,000 y le hacen un nuevo pedido de 150,000, me parece. Estoy dudando si es 120 o 150. Mi memoria numérica es bien frágil. Pero ahí ya le hacen bajo la modalidad de un supuesto contrato de auspicio en el uniforme del Nacional para que vaya a cuerpo de ingenieros, y le costaba eso al Nacional la cantidad que yo hago referencia. Pero tampoco estaba permitido que un organismo del Estado como el Cuerpo de Ingenieros haga ese tipo de inversiones, de auspicios o como se llame. Por lo tanto, ya estamos hablando de los préstamos, que el general Villasís se comprometió a pagar lo más pronto posible al Cuerpo de Ingenieros. No pagó un solo centavo. Viene la administración del doctor Yunda, el Cuerpo de Ingenieros pide que le pague. Le dieron largas argucias y tampoco pagaron un solo centavo. Hasta tanto, los intereses de la deuda aumentaron ya y el global que había que pagar al Cuerpo de Ingenieros llegaba a algo más de los $800,000. Cuando nosotros llegamos al Nacional, recibo la visita del coronel Cristóbal Carrillo y de algunas personas que trabajando en el departamento financiero del Cuerpo de Ingenieros estaban relacionados con este tema. Y me comunican, que ya la Contraloría había detectado este tema, había dado un plazo y como ese plazo no cumplió el Nacional, entonces ellos estaban bajo juicio de peculado, dinero del Estado, y ustedes saben que ese delito no prescribe nunca, y ellos estaban ya en una situación desesperante, con lágrimas de los ojos, porque ya el tema del juicio estaba bastante avanzado. Entonces, nosotros conversamos con el Cuerpo de Ingenieros y encontramos la solución al tema. Y bajo sentencia jurídica que el juez nos permitió arreglar con el Cuerpo de Ingenieros la forma en que podíamos pagar, logramos establecer 2 planes de pago. El uno por los 500,000 originales y después por los otros 150, pero con intereses los dos ya sumaban $800,000. Y quedamos en que se iba a pagar mensualmente, si estoy bien es alrededor de unos $25,000 la deuda grande y unos cerca de 5,000 la deuda pequeña. Y fuimos pagando puntualmente, mientras yo estuve en el Nacional, pagamos todos los meses, a lo mejor no puntualmente, pero pagamos todos los meses. De tal manera que logramos pagar la deuda pequeña, la de los 150,000, y quedó pendiente 5 cuotas de la deuda grande, de los $25,000. Había que pagar, y la señora tenía que pagar simplemente esas 5 últimas cuotas de $25,000. No pagó ni una sola deuda, ni una sola cuota mensual, ninguna. El Cuerpo de Ingenieros, como es lógico, presionado también por la Contraloría, exige al Nacional que le pague. Este nuevo pedido comienza más o menos por octubre, noviembre del año anterior. El Nacional no responde.
Fíjese que ni siquiera cambiaron el representante legal del club, que ya dejé de ser yo y era la señora, y realmente a mí me cargaba nuevamente el problema como representante legal. En esas circunstancias el cuerpo de ingenieros dice, bueno, no hay reacción del Nacional, entonces amenaza y pide al juez el embargo del complejo de Tumbaco. Repito, esto comenzó por octubre o noviembre del año anterior. El directorio, la señora presidenta del Nacional, mintió cuando dijo que eso no era cierto. Era real. Y había ya unas 3 instancias en las que se estaba acercando, pero nunca el Nacional respondió. Nunca se vaya a pensar que se puso como garantía de alguna deuda, de ninguna deuda se puso como garantía nada. Simplemente la gente que hizo convenios de pago con nosotros confiaba en que le íbamos a pagar y así lo hicimos. Entonces, el complejo de Tumbaco del Nacional, para conocimiento de algunas personas, es una donación del Ministerio de Defensa allá por el año 1976, me parece, cuya escritura señala que eso no se puede ni vender, ni permutar, ni poner como garantía en absoluto, y que sirve exclusivamente para fines deportivos del Nacional, y que si hay alguna otra actividad que salga de ese límite, el Ministerio recupera los terrenos sin tener que pagarle un solo centavo al Nacional. Entonces, lo que allí sucede es un descuido absoluto de la señora que no pagó las últimas 5 cuotas, y que después, tengo entendido, conversaron con el cuerpo de ingenieros y les dio un plazo de 5 meses, que era lo que estaba previsto originalmente para que paguen esa deuda. Entonces después no se puede decir que ella ha arreglado una deuda para pagar en 5 meses algo que no se ha podido pagar en años, porque la realidad es esta: la señora dejó de pagar, no pagó un centavo, y el cuerpo de ingenieros, con todo derecho, le exigía la deuda. Que tenía que arreglar, tenía que arreglar. ¿En qué plazo arregló? En los 5 meses que tenía que pagar antes. Esa es la historia real del tema del cuerpo de ingenieros y el asunto del complejo de Tumbaco, señor Jarrín. Y nos queda realmente muy claro, en buena hora que podamos aclarar estos temas, general, porque sí había mucho misterio sobre el tema, y cuando no se conoce a ciencia cierta esta realidad, pues es que se empiezan a generar tantas versiones, tantas opiniones, que posiblemente llegan inclusive a hacer daño, ¿no? Ofendiendo la integridad hasta de las personas y de las familias, y eso me parece que hay que también saberlo arreglar y saberlo corregir, Patricio. Definitivamente, general Manjarrés, yo quiero agradecerle inmensamente, pero además felicitarle, porque así es como se tienen que hablar las cosas. Así es como se tiene que dar la cara, en definitiva, cuando se tiene que arreglar cierta situación que resulta polémica o que tratan de hacer la polémica. Y especialmente hablando de la deuda y de esta situación que ha estado viviendo y que vive el Nacional. Realmente, qué valioso conversar con usted y tener naturalmente esa tranquilidad de saber que todas estas cuestiones que han sido dudas, que han sido motivos de discusión, de polémica, de comentarios antojadizos muchísimas veces, pues queden perfectamente aclarados. Tengo otra situación que realmente es usted quien nos podría ir aclarando un poco el panorama. La situación realmente parecería no tener salida en Nacional por la parte económica, por la parte organizativa, el estructural, el plantel de jugadores, en fin, tantas cosas. Pero hay militares muy prestigiosos que fueron presidentes del Nacional, exdirectivos que le hicieron grande a la institución y que naturalmente no deben haber perdido su condición de socios del Nacional. ¿Algún momento han pensado en reunirse, en tratar de recuperar precisamente toda esa trayectoria que tuvo el Nacional, pero haciendo, como son los militares, un cuerpo muy fuerte, unidos, directivos, exdirectivos, y que pues corrijan estos pasos que le están llevando hacia el desastre a Nacional? General Manjarrés, por favor. Yo he tenido unas 2 conversaciones informales con personas que le tienen mucho afecto al club. Uno de ellos fue presidente también. No voy a dar los nombres porque es mejor guardar la reserva hasta que se materialicen, porque se van pensando ideas y creemos que algo hay que hacer por el Nacional. Desgraciadamente el Nacional está camino al despeñadero más temprano que tarde. A nosotros nos preocupa mucho.
desde luego el tema económico, pero nos preocupa más el tema ético, que nunca el Nacional ha estado por los suelos, éticamente hablo, como está viviendo en los últimos días. Infelizmente, quienes han pretendido llegar a ser presidentes del Nacional en los últimos tiempos, cuando ha habido apertura para que cualquiera pueda ser presidente nacional, realmente no hay mucho de dónde escoger. Le digo así, ciertamente, incluso se han aprovechado del club. El doctor mismo se afilió al Nacional faltando pocos días para las elecciones, entonces muy claro cuál fue la intención. Hay mucha gente que lo que ha generado en el Nacional es problemas, no apoyos, no aportes, y el Nacional necesita apoyo. Yo debo reconocer también que sí tuve unas 2 personas que me ayudaron, poco, pero me ayudaron. Era el ingeniero Maldonado, que fue gerente del directorio del doctor Riunda, y que me ayudó a conseguir un auspicio del supermercados Coral por 20 o 25 mil, y el papá del muchacho Flor, que nos ayudó con conseguir unos 10 mil, pero de ahí nadie más. Hay una despreocupación, o sea, solamente ofender, criticar, injuriar, amenazar, hasta de muerte. Desgraciadamente eso es lo que hemos conseguido nosotros. Y si habría que pensar, yo pienso que las Fuerzas Armadas deberían retomar el mando del Nacional. Lo que sí le diría es que es muy difícil que alguien se arriesgue en la situación que está. El pasivo del Nacional está otra vez subiendo. Se habla de dobles contratos. Hay enfrentamientos a través de las redes sociales de la presidenta con los jugadores. Hay quejas de un club mexicano sobre cierto procedimiento que habría tenido la señora. Entonces el Nacional ya no tiene el respeto ético que antes tenía. Y si que hay que pagar, que hay que recuperar la parte económica del club, también hay que recuperar la parte ética. Estamos pretendiendo hablar con los mandos militares, con estas 2 personas que les conversaba inicialmente, porque si el Nacional sigue así, yo creo que ya no, las Fuerzas Armadas, una institución respetable, la más respetada del país, no puede tener un brazo que no es realmente propio, pero cercano, no puede tener un brazo enlodado. Y el Nacional no puede enlodar a las Fuerzas Armadas. Así es que habrá que buscar una solución. Repito, hemos tenido conversaciones informales, de amigo a amigo, pero estamos pensando bajo la idea de reunir a los expresidentes, por ejemplo, y buscar una solución para llegar al mando militar sobre este tema. ¿Cómo arreglar, general, hoy por hoy estos inconvenientes que son también de dominio público? El plantel no está entrenando, se han paralizado las actividades, al parecer tampoco hay una respuesta por parte de la directiva, que basa sus razones en mencionar que como no les han pagado los derechos de televisión, pues entonces tampoco les han pagado a los jugadores. No sé qué opina usted acerca de este tema y cómo solucionar hoy por hoy este inconveniente, porque además me parece que se aprovechó justo la semana en la que el fútbol dejó de jugarse también en 3 semanas, precisamente para hacer este paro, esta paralización de actividades por parte de los jugadores, a medida de presión y de reclamo. Lastimosamente no es la primera vez que ya se dan este tipo de situaciones entre jugadores y directivo, porque usted lo mencionaba bien, el tema tan llamado de los doble contratos, la filtración de los audios, luego hubo una carta que al parecer fue firmada como respaldo a la presidenta, que también fue de dominio público, pero algunos rumores decían que fueron obligados algunos jugadores a firmarla. Johan Padilla, que también entiendo usted lo conoce bien, un jugador que siendo capitán del equipo dijo que hay una relación tóxica con la presidenta, y hoy por hoy pues el plantel sigue sin trabajar. Es decir, es muy fácil hablar de los inconvenientes y los problemas que hoy por hoy hay en el Nacional. ¿Cómo solucionarlos, general? Porque al parecer todo esto redunda siempre en lo económico. Lo deportivo, hemos dicho acá varias veces, el equipo muestra por lo menos ganas en la cancha, más allá de que algunos resultados no se le den, pero ganas muestran. Pero en la parte administrativa parece que hay sí muchos inconvenientes. Primero, y esa sí sería una recomendación para que se observe: no mentir, no engañar, no ofrecer y no cumplir. Porque si usted sabe que no va a poder cumplir, ¿para qué ofrece? ¿Para qué miente? He escuchado de que
que en el partido con Emelec alguien ha bajado al camerino y les ha ofrecido en medio tiempo un premio si es que ganan al Emelec. Y ganaron y no les cumplen. Entonces, el descreimiento, la falta de confianza tan importante en una relación de un club deportivo, porque debe haber confianza entre todos, esa falta de confianza se va cada vez aumentando y ya no le creen a la señora. Ya realmente ha llegado a un límite en que ya no es simplemente soportable los ofrecimientos porque saben que no se van a cumplir. No hay que mentir. Si no hay dinero, no se ofrezcan premios. Si no hay dinero, no digan vamos a pagarles el viernes. Y la deuda es grande. Mire, al personal de empleados del club no les pagan desde el mes de enero del año 2020. Entonces, ¿cómo viven esas personas? Sé que les han hecho unas pruebas del coronavirus y entre estas y las otras hay como 5 personas infectadas que no tienen de dónde comprar las medicinas. Desde enero no les pagan. Les han dado por ahí unos $250 como anticipo, como una, no sé, bajo qué concepto pensarán. Y no es que como escuché algún momento que les estamos dando cuotas, mentira, les dieron una de 250 y solamente a los de acá de Quito, no a los de abajo. Entonces esas mentiras no matan a la dirigente. Al equipo de primera le deben como 4 meses. De acuerdo a la normativa, si no se paga un mes, ya debería ser suspendido el club. No sé cómo es que... ¿Cómo lo logran? ¿Cómo lo logran? No sé. ¿Será que lo mismo les pasa a varios clubes de que si aplican la norma a todos los clubes se acabe el campeonato ecuatoriano de fútbol? Me imagino. Pero no están siendo afectados de esa manera. La señora dice muy alegremente que ha pagado el 90% de las deudas, pero estamos viendo que no ha pagado ni al cuerpo de ingenieros, entonces uno no entiende cómo pueden decirse esas cosas. Si no se ha pagado a los empleados, no se ha pagado a los jugadores, no se entiende cómo es que han pagado el 90% de las deudas. Ahí está la deuda del cuerpo de ingenieros, ¿verdad? Yo tengo que decirle muy claro, porque a mí me gusta reconocer mis errores. No es que yo logré satisfacer lo que yo quería en el Nacional, pero por lo menos hice una parte y no mentí nunca. Nosotros nunca debimos más de 2 meses a los empleados ni a los jugadores. Menos a los jugadores un poquito atrasados, pero le pagábamos a mes caído unos 10 o 15 días después. A los empleados nunca llegamos a deber más de 2 meses. Entonces, mi primer consejo es que no mientan. Que no mientan. Segundo es que aparentemente se les escucha decir que han conseguido auspicios, que como parte de los auspicios ahora tenemos varios vehículos. Parece que estamos queriendo poner una cooperativa de taxis, creo, en el Nacional. Mucho cuidado con la gente del Deportivo Quito, que el Nacional nos va a quitar la pega. Entonces, mire, el tema es que yo conozco que el directorio no se reúne hace meses, va a decir la pandemia, pero en las reuniones virtuales no. Sé que muchos dirigentes han salido del club. Antes nosotros teníamos un vocal de turno que pasaba controlando mensualmente lo que pasaba en Tumbaco, ahora no hay nadie. Nosotros pedimos, y en el Estatuto del Nacional se creó o se retomó lo que antes se hacía, una comisión de fiscalización. Sé que le han eliminado esa comisión de fiscalización, que era la que controlaba los gastos, los ingresos, los egresos, que ayudaba a revisar el presupuesto. No se pasan, ya están yéndose de aquí, acá está faltando, pasen estos dineros. Entonces ayudaba en el manejo económico. Ahora no hay eso. Entonces hay una desorganización absoluta en el Nacional. Las oficinas trabajan, pasaron casi como 2 meses sin atender, abrieron una semana creo, ahora van 15 días nuevamente sin atender. El tema de los dineros de la Liga, que debe entregar la Liga Pro, que son derechos de televisión, no van a alcanzar para pagar ni siquiera 2 meses, porque en el supuesto de que el Nacional reciba unos $100,000, calculo que va por ese valor aproximadamente. Si hablamos que les den unos 2 o 3 meses, que estoy tratando de averiguar, voy a llamar a la Liga Pro para que me informen,
pero si les pagan 2 meses la Liga Pro, no les alcanza para cancelar un mes completo a toda la gente del Nacional. Entonces la deuda va a continuar. Y esto va a reventar, o sea, cualquier rato va. Es una bomba de tiempo nada más. Pero la situación del Nacional es difícil porque no se sabe administrar. No es justo, por ejemplo, cuando nosotros teníamos los dineros, manejábamos los militares, había un buen respaldo económico. Recuerde usted, señor Jarrín, que sabíamos hacer en la Navidad una reunioncita, un festejo, que se entregaba unos juguetes, unos caramelos, una canasta navideña, alguna cosa, y había el dinero. Pero si ya no hay ese dinero, me parece ilógico pedir prestado a terceras personas para hacer ese homenaje que ya no se debe hacer porque no hay dinero. Y ahora quien prestó el dinero, lógicamente les está pidiendo que le paguen y no tienen de dónde. Entonces hay un mal manejo. No me refiero a que estén llevando la plata, porque yo no creo eso. Dicen que cada persona juzga por su condición, ¿no es cierto? Yo creo que todo el mundo es honrado. No creo que estén llevando la plata, pero han tomado decisiones absurdas. Y eso le está pasando nuevamente la factura al Nacional. Eso tendría que decir sobre este tema. ¿Parecería ingobernable el Nacional, inmanejable, general? A estas alturas yo creo que sí, porque, mire, manejar por capricho no es lo correcto. Se ha sacado gente del Nacional, de la que trabajaba anteriormente, por puro capricho de la señora. Ahora esas personas han realizado las demandas laborales correspondientes y todos los que fueron sacados del club, no sé si unas 10 o 12 personas, están ganando los juicios. ¿Cuánto les significará indemnizar al Nacional el pago de estos juicios que ellos están ganando? Bueno, yo no pensaría, si ya sacaron a esa gente, ya pues no es un ahorro para el club, no, metieron más de 25 personas de ellos que ahora están en el club cumpliendo funciones dobles o triples que antes no se tenía. General, salió gente de mucha tradición en el equipo, ¿no? Por ejemplo, el utilero del club también salió después emitiendo algunas declaraciones de que le sacaron sin pagarle. Al doctor Patricio Ceballos también, psicólogo del equipo, entiendo que también salió y tiene también por allí algunos inconvenientes, algunos problemas. Hay mucha gente que trabajó algunos años en el Nacional y que fueron despedidos. No es que se les pagó indemnización, sino que fueron despedidos por capricho de la dirigencia. Y esa gente, como es lógico, está siguiendo los pasos normales de la norma laboral. Y sé que varios de ellos ya le han ganado el juicio al Nacional. Y la norma laboral respalda más al trabajador que al patrono. Entonces le va a tocar pagar al Nacional una buena cantidad de ahí. Mire, se está debiendo al RCDI. Bueno, sé que hasta cuando presentaron la documentación mensual que se presenta al RCDI, se le debe como $600,000 al SRI y como 150,000 al IES. Y esto yo conozco circunstancias de la vida. Tampoco cambiaron el representante legal en el SRI. Y seguía yo, o no sé si es que sigo todavía yo como representante legal del Nacional en el SRI. Entonces me llaman a mí del SRI a decirme que eso está pasando, que no están entregando las liquidaciones mensuales, que ya la deuda está en 600, que la deuda va subiendo, etcétera. Entonces, no sé bajo qué argumento ellos no actualizan las representaciones legales de los diferentes organismos. Pero yo me llevo a enterar por esas circunstancias que ellos mismos generan. Entonces, con el SRI no hay cómo jugar, ¿no? Con el IES tampoco. Cuando nosotros recibimos del club, recibimos realmente con una situación similar en el SRI, pagamos mensualmente, cumplimos puntualmente, pero a la vez teníamos que pagar lo que era responsabilidad nuestra en el SRI, y se fueron acumulando. Pero de los 600 o 800 mil dólares que nosotros recibimos, le dejamos como un pago ya global apenas de 200 mil dólares. Que eso logramos hacer un convenio, y como el SRI vio que éramos puntuales, no nos hizo ningún problema y tuvimos un nuevo convenio de pagos. Pero ahora sé que el SRI que está debiendo en la Nacional está pasado a los 600 mil dólares, repito, unos 150 mil más con el IES.
Entonces, la situación es bien crítica, repito. Ya algún momento la señora ha dicho que ha prestado dinero de su bolsillo, que tendrá que recuperar porque está prestando el dinero, no está regalando. Pero entiendo que a la señora también se le acabará su buena voluntad y se le acabará el dinero. Entonces, ¿cómo el Nacional va a sostener sus finanzas? Ahí la gran pregunta. Que de seguro se hacen muchos hinchas también, mi general. No sé si Patricio tiene alguna otra consulta también para hacer. Sí, es una situación lamentable, general, el hecho de que no se tenga una explicación clara por parte de los directivos del Nacional, de la doctora Vallecilla, precisamente, que debería, consideramos nosotros, y lo decimos así con toda la claridad, pues nos encantaría, somos muy correctos en este aspecto, nos encantaría conversar con la doctora Vallecilla. Hemos tratado de conversar con ella, hemos llamado a su teléfono, precisamente para aclarar ciertas cosas que la hinchada, que la gente, que los socios, que los directivos necesitan conocer de boca de la presidenta del Nacional, que se haga público lo que está pasando con el Nacional, que explique la situación que está viviendo difícil, que haga un llamado también a que colaboren, que ayuden a Nacional. Pero no se puede, no se tiene contacto, no se tiene respuesta y esta es una situación lamentable, el poder conversar ampliamente, como lo hemos hecho con usted, general, y le queremos realmente reconocer esta actitud que ha tenido usted en cuanto tiene que ver a aclarar ciertos temas, en los cuales naturalmente está su nombre y que tiene muchísimo prestigio, como quienes han sido directivos del Nacional. Sí, la última pregunta sería precisamente ¿qué siente usted este momento así íntimamente y qué golpe de timón tendría que darse en Nacional para que cambien un poco las cosas, para que no muera el Nacional en definitiva? Así hablemos claro, para que no muera, para que no vaya a caer Nacional por una situación tan difícil como la que está viviendo ahora. Es difícil. La verdad es que recetas no creo que uno las pueda tener. La única receta que quizás se podría conseguir es dinero. Yo recuerdo que tratamos de buscar socios estratégicos. Hablamos a través de Luis Alberto Aguirre, buscamos en México, no fue posible. A través de Luis Alberto Aguirre mismo, buscamos un contacto en España, tampoco fue posible. Pero el tema en el Nacional, por principio, no sé si como número uno, pero es la parte económica. Segundo es la parte ética. Y en eso usted ya no puede comprar pues, con dinero, ¿verdad? Eso no le pueden venir terceros a un socio estratégico, porque desgraciadamente en el Nacional es pan de todos los días la mentira. Es pan de todos los días el engaño. Es pan de todos los días la injuria. Entonces, en el Nacional no pasaba eso. Es cierto que ha habido presidentes, y yo también podría incluirme en ellos, con carácter fuerte, pero no se ha ofendido ni se ha tratado de engañar a nadie, porque este tema de los dobles contratos no es un tema tan sencillo. A lo mejor y me dicen que ya la federación ha archivado el tema, no sé, en el Nacional nunca se dio temas de dobles contratos, se ha escuchado en otros clubes, pero en el Nacional nunca, no sé por qué lo habrán archivado el tema, es decir, te salvaste gallito, ¿no? Y la verdad es que yo creo que al Nacional, infelizmente, y yo le he dicho esto desde hace varios tiempos atrás, si no se corrigen ciertos temas, le va a pasar lo que infelizmente sucedió con el Deportivo Quito. A uno sin ser hincha del Deportivo Quito le dolió y le molestó lo que pasó con ese club, pero esas ambiciones personales que ahora están pasando en el Nacional es una copia de lo que pasó en el Deportivo Quito. Así es que ¿Le puede esperar el mismo destino, general, al Nacional? Yo creo que sí. Mire, se habla de que no tiene ingresos del Nacional. Sin embargo, los ingresos sí han disminuido, porque se conoce que algunos jugadores decidieron rebajarse la mensualidad por este tema de la pandemia. Sí, hay reducción, creo que en los gastos de la plantilla mensual del Nacional. Nosotros
con jugadores como Balda, como Borja, como Jordi Caicedo, como el mismo Johan Padilla, teníamos un rol mensual que bordeaba los $120,000. Antes de la pandemia conocía que el nuevo ingreso mensual por el tema de los jugadores estaba sobre los 300,000, y con jugadores de menos categoría, ¿no? Entonces, eso le ha afectado y por eso son las deudas. He escuchado que la señora ha prestado una cantidad muy significativa de dinero, está bien, para que se dé cuenta de lo que es administrar un club. No sé cuándo la señora vaya a recuperar ese dinero, porque tendrá que recuperarlo, pero me imagino que a la señora también se le acabará el dinero, pues. Y ahí el Nacional, ¿de dónde va a tener para pagar sus compromisos mensuales? Lo de la Liga Pro, yo soy bien claro. Mire, si de la Liga Pro recibe el Nacional unos $100,000 más o menos, y solamente en el equipo de primera tenía un rol mensual de casi $300,000, difícil poder cumplir con sus obligaciones económicas. Súmele que todavía tienen que pagar con las deudas. Hay una deuda que es un poco dificultosa, pero que por temas legales puede quedar expirado el tema. Es una deuda con Movistar, que cuando yo recibía era cerca de unos $500,000. Tuve el acercamiento, iniciamos conversaciones para solucionar, pero después de eso Movistar se desentendió y no nos molestó nunca más. Cosa extraña. Yo hice las consultas con los abogados entendidos en este tema y me dijeron que eso estaba a punto de expirar y que no tope el tema. Ese es un buen anuncio. No va a haber que pagar esos 500,000, que con los intereses cuánto subirá la deuda. Entonces ese es un ahorro que de lo que nosotros bajamos el pasivo hay todavía que descontar de ahí esa posible expiración de deuda. Entonces el tema pasa, y yo diría, hay dos grandes problemas en el Nacional ahora. La tercera, hay un descuido absoluto en las formativas. Mire, teníamos con nosotros un muchacho de apellido Villa, arquero, llamado a todas las selecciones dentro de sus diferentes categorías. Ya estaba entrenando en primera. Gran proyección del muchacho. Sé que ahora está en el Independiente del Valle, arquero titular del Independiente, tapó en la final de la categoría sub-20, que quedó campeón en la Libertadores. Le dejaron perder al muchacho. No sé si ustedes se recuerden que le hicimos debutar a un muchacho, Nachi, en el campeonato del año anterior con 17 años o 16 me parece. Sí. Y que alternaba un partidito, sí, dándole un poco a poco la experiencia que necesita. Le han ofrecido una casa, no le cumplieron, el muchacho se fue. Sé que ahora la MLS anda atrás de los pasos de este muchacho. Se perdió otro muchacho de gran proyección. ¿Se recuerdan ustedes del muchachito Pazmiño que estaba jugando este año ahí alternando en unos partidos titular, otro suplente? Darío Pazmiño. Darío Pazmiño. El muchacho se fue del Nacional porque no le cumplieron, está fuera del club, está siguiendo juicio al club. Entonces, ¿cómo es que se pretende renovar el Nacional si es que se está descuidando a los jugadores que realmente tenían proyección? Y eso tienen que informar, o sea, porque perder lo que se ha venido cultivando con proyecciones, ya están fuera del club. Y así algunos otros muchachos que tenían buenas condiciones. Entonces, el Nacional no es solo el equipo de primera, ¿verdad? Con nosotros, con nuestra administración, retomamos el campeonato de la categoría ¿cómo es? De la reserva. Con el equipo que nosotros dejamos, volvieron a ser campeones del año anterior. O sea, ya dejamos un equipo bicampeón. Y eso, desgraciadamente, se está perdiendo. Jugadores que tenían una gran proyección, les han dejado partir del Nacional. Entonces, mire, la verdad es que uno se siente como que estuviera golpeándose la pared que estuviera golpeándose la cabeza con una pared. Y realmente el capricho de las personas y la vanidad, el orgullo y la mentira están campeando en el Nacional. En eso sí podemos ser campeones.
Complicada realmente la realidad del presente del Club Deportivo el Nacional. General. Habrá que esperar a conocer un poco de novedades. Estamos a la espera también de saber qué dice la directiva y cómo se solucionan estos problemas, porque usted mejor que nadie, general, sabrá que si los jugadores toman una determinación como la que han tomado de no entrenarse, mientras no se les dé algún incentivo o muestra económica, que es lo que reclaman, ellos no cambian de parecer tan fácilmente, ¿no? Conozco que aparentemente ayer les habrían dado algún dinerito. Ya. Y que bajo ese dinero retornaban a los entrenamientos. Ya. Entonces, no sé si en este momento ya el Nacional esté entrenando, pero digo yo, si es que había el dinero, ¿por qué dejaron que llegue a esta situación? Porque no es tan fácil pues conseguir dinero para andar de la noche a la mañana. O sea, había algún dinero, alguien prestó, pero la gestión, después de que el club, los jugadores le amenazan, eso es difícil. El trato con los jugadores es bien complicado. Ya. No son fáciles de manejar. No, pues ya cuando pierden la confianza, ya es difícil. Mire, y hay cosas que uno no entiende. Por ejemplo, el contrato con Jordi Caicedo obligaba a una cláusula de rescisión de $500,000. Según tengo entendido, no han hecho uso de esa cláusula. Ahí había $500,000. No sé si habrán iniciado los trámites, yo les estoy dando ideas, ¿no? Ojalá, si alguien del Nacional escucha, por lo menos entiendan esto. Hay jugadores sobre cuyos derechos económicos el Nacional tiene participación, sea por mecanismo de solidaridad o por derechos de formación o por participación en paz. Es el caso de Aníbal Chalá, que fue a Francia. Es el caso de Estrada, que está en México. Es el caso del cambio de equipo de Renato Ibarra, que también está en México. Y algunos otros. Pero no sé si es que estén haciendo esos trámites, pues porque ahí hay bastante dinero por recuperar. Nosotros en los trámites que hicimos recuperamos bastante dinero y quedaron pendientes por recuperar casi unos $800,000 por juicios que estaban en trámite. Es bastante, ¿eh? Claro, estábamos reclamando, por ejemplo, también una participación sobre el tema de Aníbal Chalá cuando vino a Liga de Quito y después fue a México. Como se hicieron los locos, tanto aquí como allá, entonces estábamos iniciando el trámite legal con una empresa española que se encarga de este tipo de temas. Pero me comentaron que porque no pudieron pagar $4,000, la empresa se ha retirado. Entonces, oye, mire, y es bueno, y hay muchas cosas más todavía que conversar. Un día completo nos faltaría tiempo. Nos falta tiempo, general. Bueno, tendremos de seguro alguna otra chance para poder dialogar, mi general, en ese sentido, porque hay mucho de seguro que hay que contar también todavía, ¿no es cierto? Habrá que esperar qué reacciones tenemos luego de esta conversación, esta amplia, honesta, franca conversación con el general Manjarrés. ¿No es cierto, general? Yo estoy claro que han de venir las ofensas, pero no porque le tenga miedo yo a las ofensas. Voy a callar lo que el hincha del Nacional debe saber. Esa es la injuria de venir enseguida encima. Van a tratar de poner en tela mi duda, mi honestidad, y eso es. Yo ya sé cómo reaccionan. No reaccionan a aclarar el tema, sino a ofender a las personas. Y por eso más que nada le queremos agradecer, general, porque ha sido muy frontal al aceptar también este diálogo con nosotros, que como podrá haber notado, pues no busca sino otra cosa que conocer la verdad, ¿no? Conocer realmente lo que está pasando, explicar un poco las cosas y quizás con eso a la gente, también al hincha, generarle, ¿no? Permitirle que tenga un criterio más formado, porque a veces, claro, se lee un título en un diario, se lee algo en redes sociales y de repente ya uno cree saber la verdad de todo. Y hoy creo que nos hemos enterado y ojalá la gente del Nacional también se entere de seguro con esta conversación de muchos asuntos, de muchos temas que posiblemente les aclare un poco más la idea. De allí a qué es lo que piensen, bueno, pues uno no puede mandar en ese sentido, ¿no es cierto? General, muchísimas gracias, realmente agradecerle por este tiempo, desearle todo el éxito posible, que se conserve también muy bien, hoy que estamos en tiempos de pandemia, cuídese mucho, hoy hay que cuidarnos todos en realidad en ese sentido, la salud es lo más importante y esperar nada más mejores días para el Nacional, que como usted lo dice, pues parece muy complicados, pero la esperanza es lo último que se pierde. Yo solamente tendría que añadir, Diego Andrés. Yo repito, comencé la entrevista y quiero terminar indicando, no mientan, no engañen, no ofendan, porque
Hay gente que cree que ofendiendo o criticando o adueñándose de los hechos de otros directorios va a quedar bien. Mire, la señora, me acuerdo de dos casos y con esto termino, y gracias por su tolerancia conmigo. No se preocupe. Mire, la señora dijo que había pagado el 85% de la deuda. Mentira. Si uno hace cuenta del 85% que la señora dice haber pagado, lo pagamos nosotros al cuerpo de ingenieros, y ese 15% no fue capaz de pagar. Sin embargo, dijo que ha pagado el 85%. Pero el mundo da las vueltas, ¿no es cierto? Y dicen que más rápido cae el mentiroso que el ladrón. Cayó la mentira a la señora. En algún momento la señora dijo que había pagado, que habíamos pagado, dijo ella, en términos de la señora, 6 o 7 meses que no nos correspondían a nuestro directorio, sino deuda del directorio anterior. Eso lo hicimos nosotros cuando nos entregó el doctor Rion del directorio del Nacional, que no pagó como $600,000 solamente en sueldos de los últimos meses. Entonces ella no ha hecho nada de eso, miente, calumnia. Esos son méritos nuestros, trabajo nuestro. Entonces eso no es admisible en una persona que sí. Al final, general Manjarres, solamente me uniría a este llamado para que se unan, para que conversen exdirectivos, expresidentes de Nacional de muchísimo prestigio, de una gran trayectoria, para que salven a Nacional. Sí, hoy sí vale la pena decir este grito un poco así desesperado. Salvar a Nacional, ¿no es cierto? Que es lo que la hinchada espera, general. Muchísimas gracias. Sí. Se nos cortó por allí la comunicación con el general Tito Manjarres, lastimosamente, pero bueno, estaba ya en la parte final también, y pedir las disculpas del caso a los amigos oyentes, que por allí son fallas que uno no puede controlar también, ¿no? En ese sentido, y se nos escapa de las manos. No, mire, por acá me parece que lo tenemos ya al general. Comunicación. Sí, para retomar la última partecita. General, muchísimas gracias, por allí se nos cortó la señal sobre el final. Muchas gracias a ustedes, ¿no? Y estoy a la orden siempre. Muchísimas gracias, general, y muy amable también. Un fuerte abrazo y que la pase bien. Cuídese mucho. Muchas gracias, un abrazo. Muy amable, muchísimas gracias. Para la despedida, al menos final, del general Tito Manjarres. Muy bien, ahí teníamos el diálogo con el expresidente del Club Deportivo El Nacional.